Versículo de memoria. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. En la introducción vamos a decir que Jesús hablaba con seguridad y certeza acerca de su identidad como Mesías y ofrecía a todos los que le oían evidencias de esa identidad. ¿Por qué era importante que las personas dieran testimonio de la identidad de Jesús como Hijo de Dios y como Mesías? Porque creer en Él era la única manera de salvarse del pecado y de sus consecuencias eternas en este mundo caído. En el mundo en que vivimos actualmente abundan los escépticos que exigen que se llene hasta el borde la copa de la evidencia antes de que decidan creer. Lamentablemente hay siempre lugar para la duda. Estamos rodeados de evidencias como la asombrosa creación de Dios, la vida misma, la providencia divina, nuestra conciencia y la medida de fe con la que nacemos. Con todas estas evidencias, creer. La cuestión no es ver para creer, sino creer para ver. Esto es ilustrado muy bien por la experiencia del siervo del profeta Eliseo, que era dubitativo e incrédulo. Entonces Eliseo suplicó al Señor en 2 de Reyes 6:17. Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que ver de verdad es creer en una realidad mayor que está más allá de nuestras circunstancias inmediatas. A lo largo del Evangelio de Juan aparecen una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién es Jesús. Muchos son hoy aficionados a las dudas y exigen pruebas, evidencias para creer. Esperan que sea suprimida toda causa de duda, lo cual no sucederá jamás. Este es un tiempo en el cual la fe y la confianza son muy esenciales. El primer punto es remontándonos a Abraham. Juan 8:56. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, que transcurre en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Al terminar el primer día de la fiesta, se hacía una ceremonia en el atrio de las mujeres, donde se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Había en este atrio ceremonias festivas donde los sacerdotes del templo y los príncipes del pueblo se unían en danzas al sonido de la música instrumental
y los cantos de los salmos por los levitas. Era de mañana, después de toda esta ceremonia nocturna, y el sol acababa de levantarse sobre el monte de los olivos. Jesús, que estaba en el atrio de las mujeres, donde se había celebrado la ceremonia de la luz, se puso en pie y señalando el sol dijo: «Yo soy la luz del mundo». Los judíos enseñaban que la Torá, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés, eran la luz para el que las estudiaba, pero los rabinos habían oscurecido de tal manera aquella luz que sus tradiciones, que resultaban ser tinieblas, oscurecieron el testimonio de las Escrituras. En medio de ellos estaba aquel que era mayor que la Torá, pero no lo reconocían. Con esas palabras, «Yo soy la luz del mundo», Jesús declaró ser el Mesías. Él era luz de las naciones, la luz del mundo. Pero para los fariseos y príncipes, esta declaración de Jesús les parecía una usurpación arrogante y sarcásticamente le preguntaron: «¿Tú quién eres?». Y él replicó: «Lo que desde el principio os he dicho». Juan 8, 21. Entonces los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero». Juan 8:13. A lo que Jesús replicó: «Mi testimonio es verdadero». Juan 8:14. Siendo que Jesús era un ser divino procedente de Dios, naturalmente hablaba la verdad. Por ello su testimonio era verdadero. Y si era necesario un testigo adicional, tenía uno, el Padre, que lo había enviado y estaba con él. Juan 8, 16 al 18. Mofándose de él, le dijeron: «¿Dónde está tu padre?», quizá aludiendo a las circunstancias del nacimiento de Jesús. Pero Jesús les dijo cortantemente que no lo conocían a él ni a su padre, y por tanto morirían en sus pecados al rechazar al Mesías enviado por el Padre. Jesús agregó entonces que si creían en él, serían verdaderamente libres. Ofendidos los judíos, dijeron jactanciosamente: «Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie». Juan 8:33. Tal declaración era una gran falacia, ya que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto durante el período de los jueces, habían sufrido repetidas opresiones de los pueblos de Palestina. Posteriormente la nación había sido humillada por asirios y babilonios. Y en el presente, en el cual está hablando Jesús, en ese presente que estaban viviendo, eran siervos de los romanos. Sin embargo, Jesús se estaba refiriendo a una esclavitud mayor aún, más profunda y universal, que es la esclavitud al pecado. Jesús era el único que podía darles la liberación del pecado, y solo mediante la libertad espiritual podría la nación alcanzar la libertad política que tan ardientemente ansiaba. Jesús agregó: «Sé que sois descendientes de Abraham», lo cual era un hecho literal, «pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Versículo 41. A quien claramente señaló en el versículo 44, identificándolo como vuestro padre el diablo, el cual ha sido homicida y mentiroso desde el principio. En el versículo 43, Jesús, con angustia y dolor, se pregunta y les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Los fariseos y eruditos siempre mal comprendían y tergiversaban las palabras de Jesús. Los judíos ávidamente creyeron las mentiras fraguadas por el gran engañador, Satanás, con respecto al Mesías, y las aceptaron fácilmente, porque esas falsas ideas halagaban sus ambiciones personales. La verdad que Jesús les presentaba no era atrayente para su corazón inclinado a pecar, de modo que la rechazaron. Como no podían encontrar pecado alguno en la absoluta impecabilidad de Jesús, lo acusaron de estar endemoniado y de ser samaritano. Jesús pasó por alto la acusación de ser samaritano, porque para él tal cosa no era deshonrosa de ninguna manera. Ser samaritano si lo fuese, porque Dios no hacía acepción de personas, pero sí negó enérgicamente la acusación de que tenía demonio. Y a continuación, en el versículo 51, Jesús dijo algo que fue para los judíos la prueba convincente de que Jesús estaba endemoniado. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, irritados, dijeron, Abraham y los profetas murieron. ¿Eres tú acaso mayor que Abraham? Cuando Jesús dijo, nunca verá muerte, no se refería a la muerte física que sobreviene tanto a justos como a impíos, sino a la muerte segunda, que finalmente aniquilará a los impíos, según Apocalipsis 26, 14 y 15. Lo opuesto a la muerte segunda, la muerte definitiva de la cual no hay resurrección, es la vida eterna, que no es afectada por la muerte física, ya que esa vida eterna está escondida con Cristo en Dios para convertirse en inmortalidad gloriosa en la mañana de la resurrección. Fue entonces que Jesús presentó el texto que es el testimonio de alguien que había desaparecido hacía mucho tiempo, pero que dio testimonio de la identidad de Jesús, y era Abraham. Les dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Acá resalta muchísimo el tiempo verbal. Antes que Abraham fuese, allá en el lejano pasado, yo soy es un presente continuo. Jesús es eterno.
eternamente, existe en el pasado, el presente y el futuro porque es eterno y su vida no depende de ninguna otra fuente de vida. Tomaron entonces piedras para arrojarlo, porque ellos entendían esa declaración como una blasfemia. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos y se fue. Juan 8, 56 al 58. La declaración del versículo 58, antes que Abraham fuese yo soy, era solemnísima y estaba impregnada de significado eterno. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración para que antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Y vio a Cristo, se le dio una iluminación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida, porque recibió la orden: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Deseado de todas las gentes, página 432. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco para el beneficio de las futuras generaciones, sino además para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Había sido difícil, aún para los ángeles, comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, tenía que morir por el hombre culpable. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿y dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre con el cuchillo para sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las maravillosas cosas que Dios había hecho y las medidas admirables que había tomado para salvar al hombre. Patriarcas y Profetas, página 151, Elena de White. Veamos ahora el testimonio de María. Juan 12, 1 al 8. Era la época cercana a la Pascua. Simón de Betania era uno de los pocos fariseos considerado un discípulo de Jesús, pero su conversión no era completa. Había sido sanado de la lepra por Jesús y para demostrar su gratitud ofreció una fiesta al Salvador y a sus discípulos que se hallaban en Betania, en la casa de Lázaro,
recientemente resucitado también por Jesús. Esa fiesta fue muy concurrida, ya que Cristo y su misión llamaban la atención más que nunca antes. Muchos de los que asistieron a la fiesta eran espías. Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua y buscó reposo en la casa de Lázaro, quien con certeza y poder declaraba que Jesús era el Hijo de Dios. Muchos de los peregrinos en Jerusalén pensaban que Jesús sería coronado rey en ocasión de la fiesta de la Pascua. Al mismo tiempo, el odio contra Jesús se volvía más intenso en los sacerdotes y príncipes de Jerusalén. Al ver que pasaban los días y que Jesús no aparecía en la capital, convocaron un concilio de sacerdotes y fariseos donde determinaron prenderlo secretamente y llevarlo al tribunal tan calladamente como fuera posible, y obtener así la condenación de Jesús. Al mismo tiempo planeaban matar a Lázaro, quien era un testimonio vivo del poder del presunto Mesías. Mientras se tramaba esto en Jerusalén, en Betania Jesús y sus amigos estaban en la fiesta de Simón. Jesús estaba sentado al lado de Simón y al otro lado estaba Lázaro. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. En su misericordia Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano y su corazón estaba lleno de gratitud. Había oído hablar de su muerte cercana y se había llenado de tristeza. Anhelaba honrarlo. A costa de gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro de nardo puro de mucho precio, con el cual ella ungió la cabeza de Jesús y sus pies. Al percibir el exquisito perfume, los discípulos se dieron cuenta de lo que ella estaba haciendo, y la crítica comenzó por Judas y se propagó en voz baja en torno de la mesa. Judas estaba resentido porque ese perfume no se había vendido y el dinero no se había depositado en la tesorería de los discípulos, donde podría haberse apoderado de él, porque Juan afirma en su evangelio que Judas era ladrón, Juan 12:6. Y esto era posible saberlo porque Jesús conocía los corazones de sus discípulos. El valor estimado del perfume era más de 300 denarios, o sea, el salario de un año de un jornalero. Judas hablaba de socorrer con ese dinero a los pobres, pero Jesús, al escuchar todo este rumoreo entre los discípulos, sale a defender a María. A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Los discípulos no tenían la más vaga idea de lo que sucedería en la semana siguiente. Solo María parecía vislumbrar lo que sucedería en el futuro. Esta ha hecho lo que podía, porque me ha ungido para la sepultura. Deseado de todas las gentes, página 514. Y además añadió que esta acción de María sería recordada en todo el mundo al predicar el Evangelio. Hasta que el tiempo no fuera más, aquel vaso de alabastro contaría la historia del abundante amor de Dios para con la especie caída. Cristo apreciaba los actos de cortesía que brotaban del corazón. Cuando alguien le hacía un favor, lo bendecía con cortesía celestial, aceptaba las ofrendas de los niños, por más humildes que fueran. Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro,
mientras que sus discípulos no lo comprendieron ni quisieron comprenderlo. El amor de Cristo la constreñía a María, llenaba su alma la sin par excelencia del carácter de Cristo. Y este fue precisamente el testimonio que necesitaban los discípulos para mostrarles que a Cristo le alegraría la expresión de su amor. No se daban cuenta que pronto serían privados de su presencia. Habían comprendido que ninguna ofrenda era de valor suficiente para manifestar el afecto espiritual del corazón. Desea a todas las gentes, página 517-518, Elena de White. El tercer punto es el testimonio involuntario de Pilato, Juan 18, 38 y 19, 4 al 22. Poncio Pilato, procurador romano, comenzó su cargo de procurador. Su carácter era duro e inflexible, con acciones imprudentes que hicieron que se manifestara el espíritu de revolución que se había estado incubando entre los judíos. Esto sucedió en marzo o abril del 31 después de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió? Que una mañana muy temprano, como a las 6 de la madrugada, Poncio Pilato fue sacado de su dormitorio con urgencia para juzgar a un hombre llamado Jesús de Nazaret, acusado de blasfemia y de sedición. Sin embargo, su investigación lo convenció de que Jesús no era sedicioso. Con la esperanza de poder eludir el fallo de este difícil caso, lo envió a Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén a causa de la Pascua, pero que gobernaba en Galilea, el territorio donde Jesús se crió y pasó la mayor parte de su ministerio. Pero Herodes se negó a admitir que el caso era de su competencia y envió de nuevo a Jesús a Pilato. Puesto que vivía y gobernaba en un mundo muy corrupto, Pilato deseaba conocer la verdad, como dice Juan 18:38, pero dudaba que la verdad existiera. La verdad se malinterpreta como mentira, como nada más que estratagemas de poder, y la luz se tilda de oscuridad para subyugar a los ignorantes. El engaño cada vez está más normatizado en nuestra sociedad, y nosotros, al igual que Pilato, clamamos por conocer la verdad. Pilato, en lo íntimo de su corazón, sabía que Jesús no solo era inocente, sino que estaba convencido de que era extraordinario en todos los sentidos. Nunca había visto a alguien con un porte tan majestuoso y sereno como él. Incluso su esposa confirmó esta convicción, compartiendo con él su sueño y advirtiéndole que no tocara a ese santo. De hecho, el propio Pilato declaró inocente a Jesús no una, sino 3 veces durante este juicio, pero como muchos sucumbió a la presión de la turba. Trató de complacer tanto a Roma como a la multitud de los judíos que pedían enloquecidamente su muerte, pero terminó sin complacer a nadie. Finalmente lo condenó a muerte, violando así su conciencia. Finalmente, años después, despojado de todos sus honores, fue exiliado a la Galia, hoy Francia, donde una pesada depresión lo abrumó y se quitó la vida. Tuvo delante de sí a la verdad misma en la persona de Jesús. Sin embargo, prefirió complacer a la turba para conservar su posición de poder y privilegio, como muchos hacen hoy.
El cuarto punto es el testimonio de Tomás, Juan 20, 19 al 31. Después de la muerte de Jesús y su colocación en el sepulcro nuevo de José de Arimatea, las mujeres, pasado ya el sábado, fueron a comprar especies para embalsamarlo y regresaron al sepulcro muy de mañana el primer día de la semana, domingo, ya salido el sol como a las 5:30. El día anterior, después de la crucifixión de Jesús y posiblemente después de su colocación en la tumba, los sacerdotes, dispuestos a todo en su siniestro plan de aniquilar a Jesús, pidieron a Pilato que colocara una guardia en el sepulcro para evitar que posteriormente el cadáver desapareciera y se proclamara que Jesús había resucitado. Por ello se puso una guardia romana de 100 soldados en derredor del sepulcro y se colocó una gran piedra delante de la abertura. Cruzando esa piedra pusieron sogas, sujetando sus extremos a la roca sólida, y esas sogas sujetaban también el sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiere de permanecer allí para siempre. La noche del primer día de la semana parecía transcurrir lenta. Había llegado la hora más sombría, justo antes del amanecer. Cristo estaba preso aún en su tumba. Los guardias romanos velaban en su lugar y además había vigilantes invisibles. Huestes de ángeles malignos se cernían sobre el lugar. Pero había también un ejército celestial que rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mateo 28:2. Los soldados romanos, que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este es el que ocupa la posición de la que cayó Satanás. La tierra tiembla al acercarse Gabriel. Huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Lo oyen entonces clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Cristo y los ángeles desaparecen, los soldados romanos, testigos oculares de la resurrección de Jesús, se apresuran a ir a la ciudad para dar la más grande noticia del tiempo y la eternidad. En realidad ellos le van diciendo a todos los que encuentran por el camino lo que ha sucedido. En segundo lugar, María Magdalena llegó primero a la tumba. Encontró que la piedra estaba quitada y no había nadie allí. Entonces se apresuró a volver hacia donde estaban los discípulos para avisarles de lo que ella había encontrado. Tercero, las otras mujeres, que eran las que se iban a encontrar con María Magdalena, llevando también ungüentos para embalsamar a Jesús, y entre ellas estaba María, la madre de Jacobo, junto con Salomé y Juana, llegaron al sepulcro y encontraron allí al ángel que había descendido del cielo para llamar a Cristo del sepulcro, sentado sobre la piedra.
Al verlo, las mujeres se dispusieron a huir, totalmente asustadas y asombradas, pero se detuvieron al oír al ángel que les dijo tranquilizadoramente: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor». Cuarto, sin demora, las mujeres se fueron del sepulcro para dar el informe a los discípulos como se lo habían ordenado los ángeles en Mateo 28, 9 y 11. Mientras ellas iban para encontrarse con los discípulos, los guardias romanos llegaron a donde estaban los sacerdotes para darles su informe. En cuarto lugar, María Magdalena, mientras tanto, había encontrado a Pedro y a Juan y les informó que el sepulcro estaba vacío, Juan 22. Los dos discípulos corrieron al sepulcro, entraron a él y no vieron a los ángeles. María los siguió hasta la tumba y permaneció allí hasta que Pedro y Juan se fueron. Quinto, ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro y entonces vio dentro de él a los dos ángeles sentados en la piedra donde había estado el cuerpo de Cristo. Juan 20, 11 al 13. Al erguirse, María oye la voz de Jesús que le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Juan 20, 14 y 15. Entonces Jesús se reveló a ella, que resultó ser la primera persona, sin contar a los soldados romanos, que lo veía después de haber resucitado. Le dijo que no lo tocara porque aún no había subido a su Padre y la envió a informar de esto a los discípulos, y ella lo hizo así. Después de ascender por un tiempo muy breve al cielo para recibir la seguridad del Padre de que su sacrificio era aceptado, Jesús se apareció a las otras mujeres, mientras éstas iban a informar de esos hechos a los discípulos. Deseado de toda la gente, 735. Séptimo, otras apariciones de Jesús después de la resurrección fueron a Pedro, Lucas 24, 34, a los dos discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 al 32, y después de esto a los 10 discípulos que estaban en el aposento alto, y en ese momento Tomás estaba ausente. Hasta aquí vemos que ninguno de los discípulos ni de las mujeres que fueron a la tumba a ungirlo habían entendido las escrituras del Antiguo Testamento que predecían la resurrección, ni aún tampoco entendieron lo que Jesús mismo le había dicho de que era necesario que muriera y resucitara al tercer día, en Mateo 16, 21 y Mateo 20, 18 y 19. Los discípulos de Emaús reflejaron también en sus palabras esta incredulidad de todos los discípulos. Le hablaron a Jesús, pero como si fuera un forastero que caminaba con ellos, de un poderoso profeta en el cual habían creído y esperaban que él era el que iba a redimir a Israel, pero que ya era el tercer día desde que éste había sido crucificado. Pero unas mujeres de las nuestras, le dijeron, fueron al sepulcro y como no vieron el cuerpo, tuvieron una visión o aparición como algo sobrenatural y dijeron que él vive. Para esos dos discípulos lo que dijeron las mujeres eran solo rumores. No estaban seguros todavía, se sentían turbados por los informes, pero estos no los habían convencidos. Ni siquiera María Magdalena abrigaba ninguna esperanza de resurrección. Su única preocupación cuando fue al sepulcro era recuperar el cuerpo del Señor y darle sepultura. Por esto no es extraño que Tomás también manifestara incredulidad con respecto a la resurrección. Jesús, al ver esta incapacidad para creer
en él y sus palabras, les dijo a los discípulos de Emaús y prácticamente a todos ellos: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?» Cristo los llamó faltos de comprensión, y esto se debía a los prejuicios que cegaron su entendimiento a las enseñanzas de las Escrituras. Pero Tomás era un caso especial de incredulidad. Juan 20, 24 al 31. Él no había estado con los 11 discípulos cuando Jesús vino en su primera aparición en el aposento alto. Los discípulos le dijeron: «Al Señor hemos visto». Pero Tomás era renuente a creer, quería ver en sus manos la señal de los clavos y meter allí sus dedos, quería ver su costado y tocar la herida, y si no hacía eso, no creeré, dijo. Dios siempre da a los hombres suficiente evidencia en la cual fundamentar su fe, y los que están dispuestos a aceptarla siempre pueden hallar el camino para llegar al Señor. Si todos los hombres fueran como Tomás, las generaciones posteriores nunca habrían llegado a un conocimiento del Salvador, porque no lo vieron. Pero todos los que le recibían por fe y creían en su nombre, el cielo los llama bienaventurados y les da una bendición especial. En esta segunda aparición de Jesús, en el aposento alto, estando las puertas cerradas, Jesús apareció en medio de ellos y los saludó: «Paz a vosotros». Y dirigiéndose directamente a Tomás, le ofreció la prueba exigida por él, y aunque la petición hubiera sido irrazonable, se la dio. No se dice que Tomás hizo uso del ofrecimiento de Jesús. El hecho de que el Señor leyera su pensamiento y las dudas de su corazón con tanta exactitud fue para él una prueba convincente de la resurrección. Solo dijo: «Señor mío y Dios mío», que traducido al castellano es Señor Jehová, en el sentido más excelso para designar a la divinidad, y Dios mío, o sea, Elohim, Señor. De esta manera, él atribuyó la divinidad a Cristo. Como Tomás no estaba dispuesto a creer basándose en el testimonio de otros únicamente, Jesús reprochó su falta de fe y alabó a los que estaban dispuestos a creer sin la comprobación de sus sentidos. Ahora, finalmente, nuestro testimonio de Jesús. Nuestras razones para creer en Jesús hoy son aún mayores que las de quienes presenciaron sus milagros, porque no solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino que también podemos comprobar cómo se cumplieron muchas profecías de Jesús y los otros profetas posteriores, como la destrucción del Templo de Jerusalén, la proclamación del Evangelio al mundo, la gran apostasía, etc. Nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús, según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Pensemos en el peso de los innumerables testimonios de las vidas transformadas como resultados de un encuentro personal con Cristo. Cristo es en realidad la esperanza de gloria dentro de nosotros. Nuestra vida esparce una fragancia o influencia sobre quienes nos rodean a medida que interactuamos con ellos. No podemos omitir la dulce fragancia de Jesús y no podemos emitirla en realidad a menos que seamos perfumados por Él.